Hola, queridos amigos. No van a creer lo que ha sucedido. Hoy les contaré una historia impactante y desgarradora sobre cómo la confianza y el amor entre esposos pueden destruirse en un instante. María y Juan eran una pareja común, un ejemplo de armonía y una relación perfecta, pero todo cambió cuando apareció la traición. Y no es lo que ustedes podrían esperar. ¿Quieren saber todos los detalles? Entonces quédense hasta el final, porque lo que voy a contarles los dejará impactados. María y Juan se conocían desde la infancia. Crecieron en el mismo vecindario, asistieron a la misma escuela y, más tarde, a la misma universidad. Su relación parecía sacada de un cuento de hadas, tan perfecta que la gente no podía creer en tal armonía. Los demás los veían y pensaban que eso solo ocurría en las películas. ¿Pero qué sucede detrás de puertas cerradas? Muchos se hacen esa pregunta, pero pocos conocen la verdad. Cuando María y Juan se casaron, todos pensaron que su unión sería sólida, inquebrantable por el tiempo y las dificultades. Sin embargo, ¿qué oculta esta imagen perfecta? A veces, esa armonía exterior es solo una fachada detrás de la cual se esconden las pasiones más oscuras e impredecibles. Hace unos años, cuando recién empezaron a vivir juntos, parecía que lo tenían todo: trabajos estables, una casa compartida, fines de semana despreocupados. Sin embargo, con el tiempo, comenzó a surgir un frío entre ellos. Todo comenzó con pequeños malentendidos e insatisfacciones que al principio pasaron desapercibidos, pero que poco a poco se hicieron más evidentes. María y Juan comenzaron a hablar menos y a pasar más tiempo en el trabajo o con sus propios intereses. Juan consiguió un nuevo empleo que requería mucho de su tiempo, mientras que María a menudo se quedaba sola en casa. Ella empezó a notar que algo estaba cambiando en sus sentimientos. Extrañaba a su esposo de verdad, pero no sabía cómo confesárselo. Por su parte, Juan se volvió más reservado, y su comportamiento empezó a parecer extraño. A veces llegaba tarde a casa, y en general actuaba de manera sospechosa. La situación fue empeorando poco a poco. Hasta que una noche, cuando Juan dijo estar trabajando hasta tarde, María decidió revisar su teléfono. ¿Saben lo que descubrió? Mensajes con otra mujer que no podían ser ignorados. No eran solo conversaciones amistosas, sino frases explícitas llenas de emociones y sugerencias de algo más. María quedó devastada. No podía creer que Juan, su esposo, quien le parecía perfecto, pudiera hacer algo así. Sabía que a él le gustaba coquetear, pero nunca pensó que cruzaría esa línea tan fácilmente. Los sentimientos de María eran una mezcla de ira, desesperación y conmoción al mismo tiempo. Pero lo que más la aterrorizaba era pensar, ¿y si esto no era solo una casualidad, sino algo serio? María decidió confrontar a Juan cara a cara. Estaba preparada para que su vida diera un vuelco. Esperaba que él lo negara o buscara justificarse, pero la reacción de Juan fue inesperada. En lugar de defenderse o disculparse, fue honesto. Admitió que estaba viendo a otra mujer. Juan no solo estaba decepcionado con su relación con María, sino que buscaba en otra persona lo que había perdido en su hogar: atención, comprensión, admiración. Sus palabras impactaron aún más a María. No podía entender cómo la persona que amaba y con quien compartía su vida pudo hacer algo así. Juan confesó que se sentía olvidado y no amado, que María había dejado de prestarle atención. Pensó que, tal vez, esa relación con otra mujer lo ayudaría a recuperar la alegría perdida. Sentía que su relación con María había caído en la rutina y la soledad. Esta confesión sacudió a María hasta lo más profundo de su ser. Todas sus ideas sobre el matrimonio, el amor y la fidelidad se derrumbaron en un instante. No sabía qué hacer: perdonar o irse. Todos esos años en los que pensaba que su relación era fuerte, en realidad él estaba dispuesto a destruirlo todo por un momento de placer. Pero, ¿qué sucedió después? ¿Cómo se desarrollaron los acontecimientos? ¿Cómo reaccionó María? ¿Pudieron salvar su relación o ya todo estaba perdido? La historia de María y Juan no termina aquí. Las preguntas que quedan son: ¿cuáles fueron las verdaderas razones de la infidelidad? ¿Por qué Juan no habló con María antes si algo le molestaba? Y lo más importante, ¿se puede reconstruir la confianza después de una traición así?
Estas preguntas no solo los inquietan a ellos, sino a todos los que enfrentan situaciones similares. ¿Qué errores se cometieron y cómo podrían haberse evitado? ¿Vale la pena luchar por el amor cuando una de las partes ya ha traicionado? ¿O tal vez a veces es mejor dejar el pasado atrás y seguir adelante? Estas son preguntas sin respuestas fáciles. La historia de María y Juan nos recuerda lo importante que es comunicarse sinceramente y no permitir que los malentendidos destruyan todo. Así que, amigos, esta historia no es solo un relato sobre el amor y la infidelidad. Es un recordatorio de que en las relaciones no hay soluciones simples. Todos cometemos errores, todos podemos estar al borde de una crisis, pero es importante tener la oportunidad de reflexionar sobre nosotros mismos y nuestra pareja. Quizás María y Juan logren recuperar su relación, quizás no. Pero su historia es una lección para todos nosotros. Nunca olviden que lo más importante en una relación es la apertura, la confianza y la honestidad. Y si uno de los dos se siente infeliz, es necesario hablar de ello, no buscar consuelo en otros brazos. Después de que Juan confesara su infidelidad, el silencio reinó en la casa. María estaba sentada en el sillón, sin saber qué pensar. No podía comprender cómo había sucedido, cómo su esposo, a quien consideraba su amigo y su apoyo, podía haber sido tan reservado. Los días se volvían largos, los pensamientos inundaban su mente, pero no encontraba palabras. Sentía como su corazón se rompía poco a poco. Juan, por otro lado, parecía desconcertado. Intentaba justificar sus acciones, pero sus palabras sonaban cada vez más vacías. Decía que amaba a María, que no quería destruir su familia, pero al mismo tiempo confesaba que le había sido difícil lidiar con los sentimientos que surgieron hacia otra mujer. María, a pesar de su dolor, entendía que no podía tomar una decisión de inmediato. Era un momento en el que las emociones eran tan fuertes que cualquier decisión podría ser precipitada y destructiva. Juan le propuso tomarse un tiempo para reflexionar y prometió que, si ella decidía continuar con la relación, él estaba dispuesto a trabajar en sí mismo y esforzarse por recuperar su confianza. Sin embargo, María sabía que la decisión no era tan sencilla como parecía a primera vista. Cada vez dudaba más de que pudiera volver a confiar en Juan, sabiendo que ya una vez había traicionado su confianza. Pensaba en que tal vez su relación ya era parte del pasado, y que regresar a ese amor despreocupado que alguna vez compartieron ya no era posible. Después de varias semanas de reflexión, María llegó a una importante conclusión. Entendió que la infidelidad de Juan no solo había afectado sus sentimientos, sino también su perspectiva sobre las relaciones en general. Comenzó a buscar respuestas a las preguntas que la atormentaban. ¿Qué significa ser fiel en una relación? ¿Por qué Juan le fue infiel? ¿Qué podría haber hecho ella de manera diferente? Decidió acudir a un psicólogo. Este fue un paso que la ayudó a comprenderse mejor. Durante las sesiones, María entendió que no era completamente culpable de lo sucedido. Juan, sin duda, era responsable de sus acciones, pero ella también había estado emocionalmente distante y demasiado enfocada en el trabajo, lo que pudo haber contribuido a que Juan se sintiera inseguro y buscara consuelo en otro lugar. El psicólogo le mostró que en las relaciones no hay soluciones simples. A menudo, cuando una persona es infiel, no solo es resultado del deseo de traicionar, sino también de que la relación entre los cónyuges se ha enfriado y distanciado. Y si ambas partes no están dispuestas a trabajar en sí mismas, estos cambios son inevitables tarde o temprano. Tras muchas reflexiones y consultas, María decidió que debía hablar sinceramente con Juan y tomar una decisión definitiva sobre cómo proceder. No fue fácil. Estaba llena de dolor, rabia y miedo, pero sabía que necesitaba hacerlo para cerrar este capítulo de su vida. Se encontraron en una cafetería, y María le dijo a Juan todo lo que pensaba. Le explicó que no podía continuar con la relación si él no estaba dispuesto a trabajar sinceramente en sí mismo, si no estaba dispuesto a comprender por qué todo había salido mal. Le habló de sus sentimientos, de cómo su vida cambió después de descubrir su infidelidad. Juan, con los puños apretados, la escuchó atentamente. Pero no fue una despedida sencilla. A pesar de todo lo que había pasado, María seguía amando a Juan. No era el mismo amor de antes,
pero estaba dispuesta a darles una oportunidad si él demostraba que sus sentimientos eran sinceros y que estaba dispuesto a cambiar sus hábitos y trabajar en la relación. En respuesta, Juan prometió que lucharía por su familia. Declaró que entendía cuánto se había equivocado y que estaba dispuesto a hacer todo lo posible para recuperar la confianza de María. Pero también sabía que nada sería como antes. Era consciente de que recuperar la confianza sería un proceso largo que requeriría tiempo, paciencia y esfuerzo por ambas partes. María decidió darle a Juan una segunda oportunidad, pero estableció límites claros. Exigió que Juan fuera completamente honesto con ella, sin secretos ni mentiras. Comenzaron a asistir juntos a un terapeuta de pareja, enfrentándose al difícil proceso de reconstrucción. No fue fácil, cada conversación comenzaba con tensión, cada palabra despertaba dudas. Pero poco a poco empezaron a abrirse más el uno al otro. Sin embargo, en su relación permanecía una gran incógnita: ¿sería capaz Juan de recuperar la confianza de María? ¿Y sería ella capaz de perdonarlo lo suficiente como para construir una nueva vida juntos? El proceso de reconstrucción fue largo y doloroso, pero con el tiempo, paso a paso, comenzaron a trabajar en sí mismos. Juan aprendió a ser honesto y abierto, dejó de ocultar sus emociones y comenzó a prestar más atención a María. Por su parte, María aprendió a perdonar y a dejar atrás el pasado. Pero lo más importante es que comenzaron a comprenderse mutuamente. Entendieron que una relación no es solo amor, sino un trabajo diario que requiere paciencia, respeto y fidelidad. En su caso, la infidelidad fue una lección que cambió sus vidas, pero también una oportunidad para una nueva vida juntos. No existe una única respuesta correcta a la pregunta de qué hacer después de una infidelidad. Algunas parejas deciden romper la relación para siempre, mientras que otras la reconstruyen. Lo importante es que cada persona debe decidir por sí misma si es capaz de perdonar y seguir adelante. Pero lo fundamental es recordar que las relaciones no se construyen sobre un único momento. Se basan en la confianza, la comunicación y el deseo de trabajar en uno mismo. Para María y Juan, la historia de la infidelidad fue un punto de partida, el comienzo de un nuevo camino. Perdieron mucho, pero también ganaron mucho. La pregunta de si serán capaces de convertirse en personas que nunca vuelvan a cometer tales errores sigue abierta. Pero algo era claro: estaban dispuestos a luchar por su felicidad, por difícil que fuera. Al final, a pesar de todo lo que había sucedido, ambos sabían que merecían amor y felicidad. Y si lograban superar todas las dificultades, su relación sería mucho más fuerte que antes. El tiempo pasaba. María y Juan, a pesar de las tragedias que habían vivido, avanzaban poco a poco. Comenzaron a pasar más tiempo juntos, a organizar veladas para los dos y a redescubrir en su relación aquello que se había perdido. Juan se esforzaba sinceramente, mostraba su amor, demostraba que estaba dispuesto a trabajar en sí mismo, que María y su futuro eran importantes para él. Corregía sus errores, mientras que María, por su parte, aprendía a dejar ir los resentimientos y a no obsesionarse con lo que había sucedido. Sin embargo, incluso cuando parece que todo está mejorando, el pasado sigue acechando. María tenía momentos de debilidad en los que los recuerdos de la traición de Juan volvían a aparecer con claridad. Recordaba su silencio, sus largas noches ausente, sumergido en su otra vida, y su corazón volvía a doler. Intentaba acallar esos pensamientos, pero regresaban como sombras persistentes, especialmente en los momentos de soledad. A veces, mientras estaban sentados juntos en el sofá, María notaba de repente que Juan parecía volverse un poco distante otra vez. Dejó de mirarla a los ojos como lo hacía antes, o su comportamiento se volvía más reservado. Esos pequeños detalles no pasaban desapercibidos para ella. En ocasiones, incluso cuando él parecía sincero, su corazón no dejaba de susurrarle: ¿y si todo vuelve a suceder? Juan, por su parte, también sentía esa tensión. Sabía que no podía recuperar completamente la confianza que había perdido. Veía cómo María lo observaba, cómo recibía con desconfianza cada uno de sus pasos, cada una de sus palabras. También sabía que no era fácil para ella perdonarlo, por mucho que lo intentara. Y a veces, cuando veía lágrimas brotar de sus ojos sin motivo aparente, se sentía desolado.
Quería que ella volviera a creer en él, pero sabía que aún quedaba un largo camino por recorrer. En ocasiones, durante las conversaciones nocturnas, cuando la casa se llenaba de silencio, María le revelaba a Juan su dolor. Le hablaba de lo difícil que era para ella superar la infidelidad. Por mucho que él pidiera perdón, por mucho que se esforzara, ella seguía sintiendo que algo se le escapaba. Temía volver a abrir su corazón, temía volver a experimentar ese mismo dolor si Juan volvía a lastimarla. Juan la escuchaba, pero con cada conversación de este tipo se sentía cada vez más abatido. Le parecía que nunca lograría recuperar su confianza, que el pasado había oscurecido demasiado el futuro. Se sentía culpable no solo por su infidelidad, sino también por el sufrimiento de María. No encontraba la manera de arreglarlo todo, aunque lo intentaba con todas sus fuerzas. Un psicólogo, al que seguían visitando, dijo una vez algo que dejó una marca en sus almas. El perdón no es un destino al que hay que llegar, es un proceso, dijo. El perdón no significa olvido, pero sí implica permitirte avanzar sin cargar con el peso del resentimiento. Y es un proceso que lleva tiempo. Estas palabras fueron una revelación para María. Entendió que el perdón no era un cambio instantáneo, ni una solución mágica. Era un camino en el que debía estar dispuesta a aceptar sus sentimientos y emociones. Y si decidía perdonar a Juan, tendría que dejar ir el resentimiento, no olvidando, pero aprendiendo a vivir con esa experiencia.